4. El espíritu de adopción. Como hemos visto, la Biblia fundamenta la autoridad en la ley de Dios, no en el orden natural. Por consiguiente, la autoridad de los padres no es un hecho naturalista, sino religioso. El orden natural, es decir, la familia con sus generaciones, es una creación de Dios y un ámbito de su ley. Dios creó todas las cosas como aspectos de su orden legal, y la familia es un ámbito de la creación en el que se expresa el orden legal de Dios. La prioridad pertenece siempre al Dios Trino. Así, la Escritura nos da abundantes pruebas del estatus secundario del orden natural. El primer hombre, Adán, es suplantado por Jesucristo, el último Adán. El primogénito de Adán, Caín, es sustituido por Abel y, aunque Caín asesinó a Abel, la sustitución no se borra y Set adquiere prioridad. Isaac obtiene la primogenitura sobre Ismael, Jacob sobre Esaú, José y Judá sobre Rubén, y así sucesivamente. La lógica de un orden natural de autoridad y sucesión es anulada regularmente por la providencia de Dios. El mismo hecho de un juicio continuo en la historia deja claro que la autoridad del hombre, desarrollada a lo largo del tiempo, es anulada con frecuencia. Entre las razones para esto se encuentran dos. Primero, dado el pecado del hombre, el orden natural y la autoridad solo fomentarán la depravación del hombre y su rebelión contra Dios. Y segundo, incluso sin la caída del hombre, el orden natural no puede ser la fuente de autoridad. En un mundo creado por Dios, el fundamento de toda autoridad está en el Dios Trino que es sobrenatural. Por consiguiente, no debe sorprendernos que tanto la doctrina del pacto como la de la salvación se basen en el hecho de la adopción. En la adopción, hay una intrusión en el orden natural. Se adopta a un niño y se le hace miembro de un hogar que antes no era el suyo. Israel, como pueblo, entró en el pacto de Dios como hijo suyo por adopción. Ex. 4:22 de la mañana. Dios declara, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Num. 6:27 de la mañana. CF. DT. 26:18. Moisés dice, presta atención y escucha, Israel, hoy te has convertido en el pueblo de Yahvé, tu Dios. DT 27.9. Pablo en Romanos 9:4 nos recuerda que la adopción original fue de Israel. Además, nos dice que los cristianos reciben la adopción por medio del Espíritu Santo. 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Rom. 8:14 de la mañana, 17. Fijémonos bien en esta inversión del orden natural. Para el hombre, la adopción es el último recurso. Solo cuando todo lo demás falla se recurre normalmente a la adopción de un niño. El orden de Dios se opone a esto, dando el único lugar en la salvación a la adopción. En la antigüedad, la esterilidad se consideraba una maldición. Obviamente, Dios no la consideraba así, porque es una y otra vez una condición que durante un tiempo afecta a algunas mujeres como preludio de la bendición de Dios, como atestiguan Sara, Raquel, Ana e Isabel. Pero esto no es todo. En una profecía notable, Isaías declara: Uno regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. 2. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas. 3. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. 4. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. 5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel.
Dios de toda la tierra será llamado. Isa 54 en 1, 5. Isaías habla aquí a la verdadera Sión de Dios, a los fieles de Israel que se sentían solos y estériles de éxito. En todas las épocas de falta de fe, hubo muchos que se sintieron, como Elías, muy solos y estériles de éxito, diciendo, yo, solo yo, he quedado, y buscan mi vida para quitármela. Y Reyes 7:10 de la noche. Pero, ¿por qué la imagen de la mujer estéril? Las imágenes de la Biblia no son casuales. Isaías habla de una mujer estéril, abandonada y como una viuda, que tiene hijos e hijas tan numerosos que pueblan ciudades y heredan a los gentiles. Sus hijos son hijos de la fe, no de la sangre. Tanto en la referencia a una mujer estéril como a una iglesia desanimada, se hace hincapié en un nacimiento sobrenatural de muchos hijos en la fe. La imagen de bendición de Dios es la mujer estéril que por la fe gana muchos hijos en el Señor, en una cuya vida es instrumental para dar fe a muchos, de modo que es su simiente la que hereda a los gentiles. Tenemos así una imagen muy llamativa del triunfo que deja de lado el orden natural. El llamamiento, canta, estéril, iba en contra de todo lo que creían los hombres y las mujeres de la antigüedad. La amargura de Raquel era un reflejo de la actitud común, GN 30 en 1, 2. En el conflicto de nuestro Señor con los escribas y fariseos, la presuposición de estos líderes religiosos estaba en su autoridad natural en términos de un orden heredado. Juan 8:39 de la mañana. Con demasiada frecuencia, la Iglesia ha descansado en el mismo orden heredado como su autoridad. Llegados a este punto, debemos señalar, primero, que todos esos órdenes heredados y naturales no carecen de una autoridad derivada de Dios. Vivimos en una red de autoridades, de poderes que son ordenados por Dios. Rom 13 en 1 siglos. Estas autoridades son muy reales, pero no son definitivas. Todas las autoridades humanas están sometidas y condicionadas a la autoridad de Dios y a su orden, ley, y a la fidelidad de estas órdenes. Segundo, como Pedro y los otros apóstoles declaran, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29 de la mañana. Si una iglesia es sana en sus órdenes, su administración de los sacramentos, su predicación de la palabra, y en su disciplina, esa iglesia no puede ordenarnos si mañana aprueba el aborto. Porque Dios es la fuente de toda autoridad, ninguna desviación de la ley de la palabra de Dios puede llevar consigo autoridad alguna. En términos de esto, podemos mirar de nuevo a Romanos 8:14 de la mañana, 17. El contraste de Pablo entre el espíritu de esclavitud y el santo espíritu de adopción es entre el estado de depravación del hombre y la separación de Dios frente a la redención del hombre en Cristo y su adopción. Pero hay más. Una doctrina puramente naturalista de autoridad es el espíritu de esclavitud. Donde se niega la autoridad de Dios, los hombres crean autoridades humanistas contra las que no hay tribunal supremo ni poder de apelación. La esencia del totalitarismo es que todo el poder y la autoridad están comprendidos dentro de los muros del Estado humanista. Tal visión de la autoridad coloca al hombre en una camisa de fuerza de la que, sin la fe cristiana, no hay escapatoria. Los ataques al cristianismo comienzan como un ataque a un autoritarismo supuestamente represivo. Así, en París, en el siglo XIII, muchos dominicos enseñaban conceptos radicales derivados de Aristóteles y Averroes. A petición del Papa Juan XXI, en una carta del 18 de enero de 1277, Esteban Tempier, obispo de París, condenó 219 de tales proposiciones. La proposición 48 declaraba, Dios no puede ser la causa de una nueva creación, ni puede ser la causa de nada nuevo. Esto reducía a Dios al concepto límite de Aristóteles, una idea necesaria filosóficamente pero no real ontológicamente. Se seguía entonces, como declaraba la proposición 175, que la ley cristiana impide el aprendizaje. 14. Si Dios no es el creador, entonces su ley es una imposición y un impedimento para el aprendizaje. Sin embargo, si Dios es el creador, entonces ni el aprendizaje ni la autoridad pueden florecer separados de él. Cualquier sistema de pensamiento o autoridad que vea la totalidad del significado dentro de la esfera de la creación disolverá lógicamente todo significado y autoridad en cada esfera. Esto es, por supuesto, lo que manifiesta nuestra era,
una erosión del significado y la autoridad. La perspectiva naturalista ve la libertad de Dios como esencial para el aprendizaje y la autoridad sólida, pero más bien ha sido esencial para su destrucción. El excelente estudio de Hallowell sobre el declive del liberalismo como ideología traza esta evolución. El pensamiento alemán redujo la ley y la autoridad a límites naturales e históricos. Se negó la autoridad de Dios. La ley se convirtió en la voluntad del Estado, al igual que el derecho, y las universidades proporcionaron el fundamento para Hitler y la fe nazi. 15. Es un error hablar de Hitler controlando las universidades alemanas. Él era su producto indirecto, y su fe controlaba a Hitler. No es sorprendente que, en su mayoría, estuvieran de acuerdo con él. El espíritu de adopción nos hace herederos de Dios, nos convierte en una nueva creación y nos coloca bajo la autoridad suprema.